Hola, muy buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días, Andrea. Sí, te escucho muy bien. Sí. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. ¿Se ve bien todo? Vamos a dar inicio entonces. Perfecto. Bueno, y Sandrita también ya está por acá, ¿cierto? Listo, muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Primero que todo, pues disculpas porque hubo una confusión con la hora. Algunas en la Manage Pack creo que quedó que era a las 7:30 y después enviamos un recordatorio a las 8 de la mañana. Esta charla va a quedar grabada. Al final de esto lo vamos a enviar por Manage Pack para las personas que de pronto no alcanzaron a conectarse o que no tenían claro el momento en el que es. Si aquí nos están preguntando, a las 7:30 decía la invitación, pero después decía a las 8 de la mañana. Sí, damos inicio en este momento. Y disculpas por la confusión. Eh, Me presento porque pues aquí están no solamente los papás de bachillerato, sino papás de años iniciales y primaria. Andrea Barragán, coordinadora de bienestar estudiantil en bachillerato. Estoy junto con Sandrita Martínez. Tenemos una invitada especial, Alejandra Mejía, que ya les vamos a contar y la vamos a presentar. Entonces, pues hemos venido en cada una de las escuelas de padres que hemos hecho en bachillerato y que hemos extendido la invitación para años iniciales y primaria. Les hemos contado en esas diferentes escuelas de padres. Y también hemos insistido mucho en una idea clave, y es que en el colegio contamos con un currículo de educación socioemocional que articula de manera transversal todos los programas de prevención y de bienestar, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Eh, no se trata, pues, aquí de secciones aisladas, como que allá hacen unas cosas y nosotros aquí los grandes no tenemos ni idea y todo lo contrario, sino que tratamos siempre de que esas acciones, iniciativas, programas esté siempre articulado y que sepamos como esa ruta eh, de trabajo para que seamos un solo colegio y así pues tenemos un trabajo estructurado y se desarrolla este trabajo en diferentes espacios formativos con los estudiantes. También, pues obviamente, vamos a estar siempre en comunicación abierta con Sandrita para asegurarnos que esos programas y esas acciones de acompañamiento estén siempre articuladas a lo largo de todo el proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, pues hoy queremos presentarles una herramienta que es muy valiosa para nosotros, se llama Insight, es una plataforma que nos permite medir no solamente cómo están desarrollando los niños esas competencias socioemocionales, sino también hacer un poco de seguimiento sobre el impacto que tienen estos programas que implementamos en el colegio, porque hacemos mediciones, hacemos un pre y hacemos un post, pues que ya Alejandra va a hablar un poquito de eso. Entonces, así como las familias recibimos reportes del desempeño académico de los hijos, también durante la semana del Open Day, a excepción de décimo que tuvieron el Open Day ya pasó y las familias ya recibieron este informe, el resto de niveles, desde segundo hasta grado 11, también recibirán un informe sobre el desarrollo de esas habilidades socioemocionales de sus hijos. Eh, Aquí estos resultados nos permiten tener como una claridad de cómo están cada una de las generaciones, de cuáles son las necesidades, de qué nosotros dentro del currículo debemos como ajustar y pues vamos viendo ese impacto que tienen estos programas que ya les he contado y vamos ajustando esas estrategias cuando es necesario. Y de esta manera, pues ese currículo va a ser un currículo vivo que responde a las necesidades actuales de los estudiantes. Entonces, para entender un poco mejor cómo leer e interpretar esos resultados, por eso hoy nos acompaña Alejandra Mejía, perdón, Alejandra Mejía del grupo Insight. Ella nos explicará cómo entender esos resultados, cómo interpretarlos, qué recibirán ustedes y algunas particularidades que son importantes tener en cuenta y que vale la pena para el proceso. Entonces, antes de darle la palabra a Alejandra, pues le doy la palabra a Sandrita si quieres de pronto complementar algo y ahí continuamos entonces con Alejandra y la cajita de respuesta la vamos a ver al final de la sesión para aclarar dudas. Hola, André, muchas gracias. No, básicamente reforzarle a las familias
que estamos trabajando de manera transversal, que lo que sucede en años iniciales se replica en bachillerato, que lo que bachillerato considera que puede ser una oportunidad de mejora para nosotros, especialmente en este momento en primaria, lo estamos compartiendo, lo estamos implementando y trabajamos de manera alineada para poder atender de manera alineada y de manera preventiva todas las necesidades que se pueden presentar en este momento de nuestros niños. Entonces, agradecerles nuevamente por conectarse, darle la bienvenida a Alejandra y quedamos en tus manos, Alejandra. Muchísimas gracias, Andrea y Sandra. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Alejandra. Yo soy psicóloga en el sector educativo ya hace algunos añitos y de parte de Insight, pues hago todo el acompañamiento a las escuelas y colegios especialmente en Colombia, pero para todo Sudamérica. Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Me hacen porfa señitas que la pueden ya finalmente ver. Sí, gracias. Bueno, entonces en el espacio, para que también vamos entendiendo qué vamos a hacer, vamos a conocer un poquito de lo que ha sido la implementación de Insight en el colegio especialmente. Nosotros partimos de esta premisa que acá va pasando entre varias emociones de que un estudiante que se siente solo, inseguro, intranquilo, de alguna manera preocupado o estresado no puede aprender fácilmente. Y a partir de ahí, pues consideramos que todo el acompañamiento de habilidades socioemocionales también será súper importante para hablar del éxito académico o del éxito en general de la vida de un niño, niña y adolescente. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de qué es Insight y cómo nosotros obtenemos la información que luego ustedes van a recibir en unos reportes, generalidades de la implementación en el colegio, la importancia de trabajar en equipo y que por eso también estamos reunidos acá en este espacio entre familias y colegio. Les voy a mostrar unos reportes demo, tanto para estudiantes como para papás, para que se hagan una idea de cómo se va a ver esa información, los componentes del reporte de padres de familia y finalmente pues aclaremos las dudas que a lo largo del espacio vayan ustedes dejando en la caja de preguntas. Entonces, ¿quiénes somos y cómo obtenemos la información? Nosotros somos una EdTech que nace en México, el centro de operaciones está en México y ya desde hace algunos años estamos en Colombia en varios colegios, entre esos ustedes arrancan este primer ciclo desde inicios de este año escolar y la idea es pues que a partir de este acompañamiento podamos realizar unas mediciones a los estudiantes sobre habilidades socioemocionales y bienestar personal, y que a partir de esos resultados el colegio pueda tener una información que va a ser de gran ayuda para complementar ese currículo vivo que Andrea les estaba hablando hace un momento sobre todo el tema de aprendizaje socioemocional, que también es muy importante a la hora de hablar de la formación de los chicos y las chicas. Entonces, somos finalmente una organización que a lo largo de su trayectoria se ha aliado con los mejores colegios de América Latina, donde buscamos que los estudiantes se puedan formar en la educación socioemocional por medio de la medición que más o menos les estaba explicando y que en un rato les voy a hablar mucho más de ella. La información luego, el colegio la tiene en una plataforma, una herramienta que finalmente está pensada por y para los docentes, porque finalmente los creadores de Insight fueron docentes en su momento y porque está a disposición tanto de el equipo de bienestar, en este caso del colegio, como también de docentes, porque de ahí pueden sacar un material importante de apoyo. También tenemos inteligencia artificial directamente de Insight para que el docente pueda preguntar por estrategias que le pueden apuntar a mejorar su acompañamiento como docente, sabiendo que esta educación socioemocional es transversal a todas las personas y a todos los actores de la institución educativa y también a ustedes como padres de familia, y es la razón por la que estamos acá reunidos. Entonces, por medio de esa medición, sale todo un banco de estrategias y logramos identificar las necesidades que haya a nivel del colegio, a nivel de los grupos y también a nivel de los estudiantes, para que a nivel institucional se pueda atender cada una de esas necesidades sin dejar de ocupar cada una de las responsabilidades y roles que cada docente y coordinador tiene dentro de la institución. El cómo lo hacemos, esto sucede por unas mediciones que no duran más de 20 minutos. Los estudiantes ya hicieron una primera medición
entre septiembre y octubre del año pasado. Esta medición no duró más de 20 minutos y fue coordinado y liderado con todo el equipo de coordinación de Andrea y de Sandra. Y lo que estuvimos haciendo era, los estudiantes dentro de la institución se dirigían a unos espacios por medio de unos usuarios personales que cada estudiante tenía, ingresaba al cuestionario socioemocional y nos iba respondiendo unas preguntas que parten de la percepción del estudiante. Es súper importante aclararles que esta medición no constituye ninguna evaluación clínica ni psicopatológica. Los resultados no nos arrojan ningún diagnóstico ni nada por el estilo. Todo lo que el estudiante nos responde nos lo responde desde lo que él concibe o ella o él concibe de su propia percepción sobre sus habilidades socioemocionales y su bienestar personal, y a partir de esa percepción, pues trabajamos con las necesidades que ellos mismos finalmente nos reportan, porque cuando un estudiante nos aparece con una necesidad, pues tenemos en cuenta de que fue él mismo quien nos dijo que efectivamente así percibe que es. Entonces, a partir de esas dos mediciones que hacemos, que son más o menos cada 4 meses, tenemos un primer diagnóstico de entrada que nos da toda esa información inicial para saber cómo vamos a trabajar, y luego de un periodo de implementación de estrategias y de seguimiento continuo que se tiene de parte de Insight con el colegio, con el equipo de bienestar, es decir, a los estudiantes no tienen contacto con Insight en ningún momento de cara a la presencia, sino simplemente responden el cuestionario y todo lo demás lo trabajo con el equipo de bienestar, Andrea y Sandra y sus orientadores, y ellos se encargan de implementar en la institución todo lo que va saliendo como una propuesta de intervención. Y después de unos 4 meses de implementación y de acompañamiento al colegio, volvemos a hacer una siguiente medición. Los estudiantes vuelven a participar en este diagnóstico, 20 minutos máximo se puede demorar un estudiante en responder. Y finalmente tenemos un diagnóstico comparativo que nos va a arrojar resultados entre un diagnóstico y el otro. Lo llamamos diagnóstico socioemocional y vuelvo y reitero que no es un diagnóstico clínico de ninguna manera. Es un tamizaje básicamente. Entonces, con estos resultados comparativos se vuelve y se trabaja sobre un plan para el siguiente año escolar que nos va a seguir permitiendo avanzar en todo este proceso del aprendizaje socioemocional, que finalmente es algo que va con la etapa evolutiva, o sea, no termina en algún punto, no es después de un tiempo de implementación, ya no voy a tener necesidades, porque las necesidades socioemocionales pues van a ir dependiendo del momento en el que estemos en la vida y dependiendo de la edad también que estemos transitando, con los propios retos de las edades, más las particularidades de las tareas que vamos haciendo cada vez que pasamos una etapa evolutiva. Entonces, esto es un proceso que esperamos sea transversal a lo largo de la vida escolar, para que cada estudiante sea un adulto exitoso, no solamente a nivel profesional, que sí es lo que se va, a lo que se le apunta desde la institución educativa, sino también un adulto que sea capaz de gestionar sus emociones y de relacionarse con el mundo exterior, que finalmente también nos va a permitir ser exitosos en esta vida adulta. Entonces, esto también es importante aclarar que, como es perceptiva la prueba, si bien hay todo un cronograma de trabajo y hay una cantidad de sugerencias que nosotros hacemos sobre el momento más adecuado para medir, pues no dejamos de ser finalmente seres humanos que sentimos, y que finalmente las respuestas pueden en algún momento estar de alguna forma sesgada por lo que esté sintiendo en ese momento. Si tuve una mañana difícil, o si algo me está pasando y no me gustó, si justo me dieron una mala noticia o estoy transitando por un periodo difícil a nivel familiar o personal, pues eso puede influir de alguna manera en mis respuestas, y ese sesgo finalmente puede de alguna manera influir en que alguna necesidad sea más marcada en algún momento, y eso no significa que pues la prueba no sea confiable, solo que es importante saber que si a veces vemos que no termina haciéndonos mucho sentido algún reporte, pues vamos a tener la posibilidad de volver a medir para contrastar efectivamente qué datos salieron alrededor. André, adelante. Sí, gracias Alejandra. Hay una pregunta que está relacionada con lo que estás indicando, y hay una mamá que dice por qué la diferencia de casi 4 meses entre la prueba y la entrega de resultados. Y ya te doy la palabra, pero para contestar y ser muy puntual, es la primera vez que utilizamos la plataforma y nos tomamos el tiempo prudente de correlacionar los resultados con lo que estábamos viendo el día a día de las dinámicas de los niños. Y la verdad, pues ya también las familias de décimo fueron las primeras que recibieron el informe,
junto con un video explicativo de qué se trataba y si es muy cercano los resultados a lo que nosotros vemos y lo que las familias también nos han reportado. Entonces, esa es la respuesta. Si quieres complementar algo más, perfecto, Alejandra. Gracias, Andrea. Sí, efectivamente, el tema de la entrega de reportes, siempre lo sugerimos que la institución educativa revise inicialmente todos los datos y que una vez ya se haya hecho esa triangulación de la información, pues comiencen de manera paulatina, conforme lo vean prudente, empezar a hacerles llegar a ustedes los reportes porque es algo que se gestiona de parte de la institución. Entonces, si se les hace llegar, al mismo tiempo la institución ha sido muy juiciosa y responsable con hacer triangulación de la información para que también ustedes tengan un acompañamiento sobre los datos que van a ir recibiendo y que las dudas que puedan surgir las puedan aclarar con toda la tranquilidad. Eh, Como esto finalmente es un diagnóstico o un tamizaje perceptivo, pues la invitación siempre será a que los resultados se tomen con una mentalidad abierta o con una apertura que nos invite a revisar, pues efectivamente, que lo que está allí en el reporte pueda ser también un insumo para el proceso de crianza que se lleva con los hijos y que de esta manera pues complementemos el proceso formativo que el nivel institucional se está haciendo. Si en algún momento vemos que esto no nos hace mucho sentido, pues está la posibilidad de volver a medir para ver si efectivamente en algún momento pudo haber influido el estado emocional del día en el que se midió el estudiante sobre sus respuestas. Sin embargo, pues hay una serie ya vamos a ver directamente el ejemplo de cómo se ve el reporte, hay una serie de espacios en él donde ustedes van a poder validar comportamientos que están asociados a esos resultados, de tal manera que puedan fácilmente también poder decir, efectivamente, esto sí lo puedo notar o a veces sí, otras veces no, y nuevamente esto no termina constituyendo un veredicto ni finalmente un juicio hacia sus hijos o sus hijas, sino todo lo contrario. Termina siendo un apoyo para ese proceso formativo que en la medida en que también lo podamos llevar al proceso familiar, va a ser muy enriquecedor para el aprendizaje socioemocional de los chicos y las chicas. El objetivo con el que trabajamos entonces de cara a la institución es acompañar a los educadores de la institución en el esfuerzo por integrar las mejores prácticas socioemocionales dentro y fuera del aula. Esto lo hacemos con un acompañamiento permanente. El equipo de Andrea y de Sandra está constantemente en comunicación conmigo y tenemos una cantidad de sesiones en las que vamos trabajando sobre las necesidades y buscamos siempre tener las mejores prácticas para los educadores. Entonces, ahora les voy a contar sobre las generalidades de lo que ha sido la implementación en el colegio. En este ciclo escolar que Andrea aclaraba, esta es nuestro primer año. Arrancamos con estudiantes de segundo a undécimo. ¿Qué medimos? La percepción de los estudiantes en dos dimensiones muy importantes, que son habilidades socioemocionales y bienestar personal. Y lo que medimos también es a los educadores. También tenemos la posibilidad de evaluar cómo están nuestros educadores para saber, en términos de recursos humanos o gestión humana, cómo se puede ocupar de sus necesidades para que también estén muy preparados a la hora de acompañar a sus hijos y a sus hijas, que finalmente termina siendo un proceso responsable y ético que la institución también está llevando a cabo. Entonces, a los educadores también los medimos, también buscamos estrategias que puedan apoyar sus necesidades para que ellos puedan apoyar a sus hijos en las necesidades que luego se reportan con la medición de los chicos y las chicas. El colegio con los resultados lo que está haciendo es medir el impacto de los proyectos institucionales, los que se hacen de manera preventiva, que son transversales al currículo, que están en las dos, en todos los grados, como bien Andrea lo decía ahorita, atender también a las necesidades que se identifiquen a partir de los resultados y finalmente pues implementar las estrategias de manera oportuna que nos van a permitir cada vez más reducir las necesidades que puedan llegar a ser eh, grandes o en cantidades, pues sí, en ciertas cantidades que podríamos disminuir, ¿cierto? Con esas intervenciones oportunas lo que logramos es disminuir necesidades a futuro para que efectivamente el entorno escolar sea todavía más protector y sea más enriquecedor para el bienestar de sus estudiantes. Los resultados ustedes y sus hijos los ven por medio de unos PDFs que les voy a compartir en un momento. Hay reporte tanto para estudiantes como reporte para papás. El reporte para estudiantes
es el único que de manera casi que automática se puede visualizar. El estudiante una vez termina su prueba, si valida, que ya les voy a hablar del criterio de validación, puede inmediatamente descargar su reporte y de esta manera conocer, ya les voy a mostrar igual diferencias entre reporte de estudiante y reporte de ustedes como papás, conocer de primera mano, pues finalmente cómo está su proceso y cómo se puede ocupar autónomamente de su proceso socioemocional. Hay un criterio de validación. El criterio de validación tiene que ver con el nivel de atención que el estudiante nos pone al momento de responder la prueba. Entonces, cuando un estudiante no nos valida, en principio no va a poder ver sus propios resultados porque no hay unos datos que se les pueda compartir de manera pues como precisa. La plataforma detecta o mide este criterio de validación por medio de tres filtros. Un primer filtro es el tiempo de respuesta y con tiempo de respuesta no me refiero a que haya un tiempo como límite para contestar, sino todo lo contrario. Si no se toma el tiempo mínimo necesario para leer y responder, sino que nos empieza a responder de manera aleatoria, entonces la plataforma activa un primer filtro donde nos dice, parece que este estudiante no nos está leyendo con atención y podría salir inválida la prueba. Pero no con un solo filtro se nos invalida. Para que un estudiante no salga que invalidó su prueba, tuvo que haber activado los tres filtros. El segundo filtro es por medio de preguntas muy precisas, más que preguntas, instrucciones muy precisas que le indica al estudiante qué opción elegir. Entonces le dice algo como, si estás poniendo atención, por favor selecciona la opción algunas veces. Si el estudiante no selecciona las opciones que se le está indicando que haga, entonces nos activa un segundo filtro. Y el tercer filtro tiene que ver con la relación entre respuestas en las dimensiones que les mencioné, habilidades socioemocionales y bienestar personal. Si en esas, a lo largo de las preguntas que hay por dimensión, las respuestas son muy incongruentes entre sí, entonces también la plataforma nos va a activar una alerta y hasta el final, pues entonces ya al nivel del colegio, en el uso de la plataforma, podríamos visualizar qué estudiantes no invalidaron. Y entonces en ese caso, tanto para los reportes que sí se validan como para los que no, el colegio está haciendo un trabajo bastante detallado de triangular la información. Sin embargo, los casos de los criterios de validación de los estudiantes, perdón, que no validan la prueba, los están todavía triangulando aún más y ya a criterio del orientador institucional pues dependiendo de la información que haya salido, ustedes como papás, en caso tal de que sus hijos no hayan validado la prueba, solo recibirían el reporte si en esa triangulación de datos que se haga se termina determinando que sí hay una relación con lo que el estudiante es, lo que el colegio conoce finalmente del proceso del estudiante, con los resultados y ahí se los harán llegar. De resto, todos los papás, el colegio va a ir haciéndoles llegar cada reporte para todos los estudiantes, para todos los casos en que validaron la prueba. Si de pronto surge alguna pregunta, Andrés, sobre esto, me cuentas. Sí, digamos, continuar, si hay una pregunta que es muy interesante y nos dicen cómo se relacionan las actividades que se van a implementar con el currículo del IB para que sea un proceso sinérgico. Entonces, al inicio hablamos un poquito, pues que estamos midiendo estas competencias socioemocionales, entre ellas la autorregulación, la empatía, toma de decisiones responsables y otras más. Y pues, digamos, ustedes saben que esas competencias están muy alineadas con los atributos del perfil IB, como ser reflexivos, equilibrados, solidarios, buenos comunicadores. ¿Esto qué significa? No es algo que sea, es algo más bien como paralelo, complementario, perdón, y esto nos aporta esa información valiosa para acompañar y saber dónde tenemos que ajustar, qué tenemos que cambiar, cuáles son esas estrategias pedagógicas que están funcionando y para hacer ese acompañamiento de una mejor manera. En ese sentido, pues Insight aquí se convierte en una herramienta que apoya y enriquece el enfoque formativo de la IB, está totalmente triangulado también y pues nos da una mirada como más completa de ese desarrollo que esperamos en ellos, no solamente en lo académico, sino también en lo personal y lo social. Entonces, no sé si hay algo más ahí que quisieras complementar, pero creo que eso es como lo que hemos podido hacer con Insight, triangulado con el IB. Nos dicen también los reportes son personalizados por estudiante, entonces la respuesta es, tenemos un reporte general por mentoría, por sección, por generación, un reporte para padres, como decía Alejandra, un reporte para los estudiantes, entonces hay reportes individuales y también generales.
estudio de grupo, listo. Entonces, esta ya la respondimos. Em, ¿Qué más? Nos dicen, podemos tener ejemplos de las preguntas que les hacen en la prueba para darnos una idea. Yo les puedo contar un poco, al mismo tiempo también se vivió pues como la experiencia dentro del colegio, como para revisar un poco sobre este proceso. Entonces, sí, les puedo contar que las preguntas están destinadas para que sea por una escala de Likert. Hay unas puntuaciones que van de 1 a 5. Los estudiantes responden opciones cerradas, es decir, no nos van a responder preguntas abiertas. Nos dice, por ejemplo, asuntos como: ¿consideras que cuando sientes enojo sueles tener la capacidad para regularte fácilmente? Y las opciones pueden ser algunas veces, casi siempre, nunca, y así 5 opciones de respuesta que luego nos van a llevar a salir un dato sobre la fortaleza o la oportunidad de mejora en la dimensión y en el constructo, que ahorita les termino de mostrar cuáles son esos temas que medimos para estas dos dimensiones que les estoy hablando. Y finalmente, pues de esas respuestas es que nos vienen saliendo las oportunidades de mejora o las fortalezas que ustedes van a poder visualizar en ese reporte. Otra pregunta puede ser sobre la percepción que tiene de sí mismo referente a la autoestima. Entonces, pienso que tengo habilidades o que cuento con atributos especiales para ser valioso ante las personas que considero importantes para mí. Y entonces también opciones de respuesta como sí, a veces o no, casi siempre, algunas veces, todo el tiempo, y así van siendo las opciones de respuestas que nos van dando. De todos modos, si nos da el tiempecito y vemos la posibilidad de hacer algo demo para mostrarles, pues lo intentamos. Dale, Andrea. Y no, rápidamente para empezar a cerrar como los temas y poder continuar, entonces nos dice que cuando se espera la entrega de dichos reportes. Entonces, el Open Day es el 20 de marzo. Para evitar saturación en los sistemas, lo que hicimos es que vamos a una semana y media con anticipación, vamos a empezar a enviarlos. En bachillerato los empiezan a enviar quinto, luego seguimos progresivamente hasta llegar a 11, pero más o menos en esa semana los padres de familia van a recibir los resultados en sus correos. Los niños también reciben en bachillerato sus resultados a través de los comentarios de las clases, la clase de habilidades para la vida. Está el informe adjunto y ya te doy la palabra, María Andrea, para que nos expliques cómo es en años iniciales y primera. Pero antes de eso, ¿cómo involucra, en qué momento, cómo involucra el colegio a los estudiantes para revisar los reportes? Entonces, en seguimientos individuales que se hacen desde orientación, se analizan los resultados. Si el estudiante puntuó en una intervención inmediata, pues se hace la reunión con la familia y se socializan los resultados con la familia porque eso nos está indicando que requiere un acompañamiento adicional, que es toda la parte clínica que nosotros digamos que ahí no tenemos el acceso, sino nos encargamos como de esta parte de orientación escolar, pero ya una intervención que requiere como esa urgencia ya es con externos. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame, voy mirando acá para ir cerrando las preguntas. Aquí esta ya se respondió. Eh, bueno, esta de cómo se sabe que los niños no mienten en esas respuestas, porque muchas veces al contestar lo que creen, que deben contestar para quedar bien y no es justamente si hay una parte de confiabilidad que ya seguramente Alejandra nos ha contado un poquito, pero ya volvemos a aclarar esa parte y nos hablan que si son solamente en español, no, también son en inglés. Las respuestas también se puede hacer en inglés y hasta ahí. Entonces ahorita sí te doy la palabra, María Andrea, y ahorita continuamos con las preguntas que hay por ahora. Perfecto, gracias, André. Sí, para primaria solo aclarar, los reportes los estarán recibiendo entre lunes y martes de la siguiente semana y para primaria únicamente se recibe el reporte para papás, es decir, que los niños no reciben el reporte de ellos, sino que únicamente ustedes como familia son quienes lo reciben. Súper, gracias, María Andrea. Sobre la pregunta asociada a esta parte del sesgo de deseabilidad social, asociado al tipo de respuesta que puede darnos un estudiante por lo que quiera darnos, según lo que quiera que los demás pensemos de él,
hacemos todo un proceso de sensibilización, ¿cierto? Entonces, antes de las mediciones y sobre todo para este primer año que apenas se están acercando a la herramienta, hicimos un proceso en el que se les compartió una información a los estudiantes, donde el equipo de orientación y desde coordinación de bienestar, lo que se hizo fue sensibilizar sobre lo que íbamos a hacer a partir de las mediciones y por medio de esta sensibilización, pues un poco transmitimos el mensaje de esto es un proceso para ustedes, va a haber de aquí una oportunidad para trabajar de la mano con sus necesidades. De ninguna manera esto va a ser eh, de conocimiento público y con esto me refiero a que nosotros no sabremos exactamente cuál fue la respuesta que nos dio o cuál fue la opción de respuesta que el estudiante va a seleccionar. Lo que vamos a saber es el conglomerado de sus respuestas y hacia dónde le apuntan sus necesidades. Pero pues cuando hacemos esta sensibilización, hacemos énfasis, o el colegio hizo énfasis en esto a la final es para su proceso formativo, tómenselo como un regalo para ustedes mismos y háganlo con la mayor conciencia posible. Y de esta manera se suele reducir bastante este sesgo de deseabilidad social. Al mismo tiempo, pues es uno de los sesgos que también, por ser una prueba perceptiva, puede estar presente. Y si de todos modos sugerimos que siga siendo perceptiva, porque de ninguna manera queremos constituir un diagnóstico o un juicio, pues como dirigido a lo que pueda ser la necesidad. Entonces, cada estudiante, a medida que va avanzando en la experiencia con Insight, se va dando cuenta de que efectivamente tiene muchos beneficios de responder de manera confiable versus lo contrario, y a medida que van pasando las mediciones, ciclo tras ciclo, vamos teniendo cada vez más respuestas asociadas a lo que el estudiante vive y siente, más allá de lo que quisiera poder responder. Adelante, Andrea. Sí, afortunadamente hemos tenido varias preguntas y eso nos encanta porque la idea es que esto quede claro para todas las familias. Entonces, aquí nos dicen, gracias, teniendo en cuenta que hay un elemento individual a las evaluaciones, ¿cuál es el seguimiento, acompañamiento que hace el colegio uno a uno con los resultados personales? Aquí hay algo muy importante y es que algunos estudiantes ya están en seguimiento, ya están por orientación, ¿sí? Tratamos de hacer intervenciones universales, por eso tenemos las asambleas, las clases de habilidades para la vida, que son cosas que son complementarias, pero ya lo individual, cuando se ve que hay unas necesidades particulares, se hace una psicoeducación y reunión con los padres de familia para hacer acuerdos y obviamente en el reporte que ustedes van a recibir van a encontrar unos recursos de qué podemos aplicar los papás en casa para fortalecer esas competencias. Entonces, esa es la idea, pero no a todos los niños, absolutamente a todos los niños de toda la generación, orientación los va a citar, no. Tenemos intervenciones grupales, como lo estoy contando, a través de otras maneras, como en la clase donde implementamos los programas o en otras clases adicionales a habilidades para la vida que estamos triangulando todo el currículo. Entonces, esto es una cosa bien grande y que va, digamos, la educación socioemocional es un trabajo que nos compete a todos. Por eso aquí incluimos también a los profesores. Entonces, esa es la respuesta de esta pregunta. Las acciones que toma el colegio con estudiantes que tienen déficit en habilidades sociales, no solamente con los estudiantes, sino con los adultos. Entonces, pues a nosotros también nos miden y pues hay unos recursos que seguramente ya vamos a ver un poquito con mayor detenimiento de qué podemos hacer y la idea es seguirnos formando pues en este tema absolutamente todos, no solamente los niños. Eh, esta- estas pruebas se hacen también con los docentes y ya las respondimos. El estado socioemocional de ellos puede afectar. Perfecto, es exactamente lo que hemos hablado acá, no los podemos dejar por fuera porque si un docente no está bien en las competencias, pues cómo va a hacer, cómo vamos a modelar, ¿no? Si los adultos no estamos bien, ¿cómo vamos a modelar estas competencias con los chicos? Entonces, un papá nos pregunta, gracias, en ese orden de ideas, ¿no recomiendan compartir el reporte con nuestros hijos o esperar a que el colegio lo haga primero? No, pues si no lo hemos hecho primero es porque no puntúen intervención inmediata, entonces tengan toda la libertad de sentarse y que sea una oportunidad para crear un ambiente de comunicación con sus hijos. Totalmente de acuerdo con eso, pero pues ahorita le doy la palabra a Alejandra para que nos indique qué más herramientas podríamos utilizar en este caso. Otra persona nos dice, maravilloso que el colegio realice estos programas para el bienestar de nuestros hijos. Gracias, no, pues con mucho gusto y haremos lo que sea necesario para cada verlos, ver florecer y verlos bien.
Esas encuestas ya se hicieron a todos, a mi hijo ni a nosotros nos la han hecho. Puede ser que cuando le hicieron, la aplicaron, de pronto el estudiante no estuvo en ese momento presente. A los padres de familia, por ejemplo, hoy les llega a los papás de quinto grado, en el caso de bachillerato. Entonces los papás todavía no han recibido el reporte. Y los niños que la prueba salió invalidada no van a recibir el reporte. Algunos sí, porque recuerden que hablamos de que pasó desde septiembre hasta ahorita para digamos, Triángulo. relacionar esos resultados con lo que estábamos viendo. Entonces, si lo recibe y está invalidado, se les cuenta ahí que está invalidado. Pues en la segunda medición que se aproxima, que es en abril en el caso de bachillerato, es que hacemos una doble sensibilización a esos niños que no fueron validadas los resultados para que ya puedan tener una respuesta más objetiva. Ujú. Listo. Gracias, Andrea. Y también súper importante contarles, porque lo había dejado pasar y gracias, Feli, que está aquí escuchándonos, él también es del equipo y me dejó el recordatorio. Este proceso, si bien lo lidera el equipo de bienestar y acá están muy conectados todos los orientadores, Andrea y Sandra, con el proceso, es una herramienta para los educadores en tanto todas las intervenciones no solamente se llevan a cabo por medio de orientación, sino durante las clases. Y cuando hablo de durante las clases, no es que van a dejar de ver sus clases o van a dejar de tener su currículo pedagógico activo, sino que les enseñamos y trabajamos de la mano con los docentes a que en sus prácticas docentes promovamos el tema de aprendizaje socioemocional, por ejemplo, desde la manera en la que saluda, desde la manera en la que configura los grupos de trabajo, desde la manera en la que se ubica el espacio en el que se da la clase, desde los momentos antes de un examen y después de un examen, qué puede él como docente hacer para favorecer que su estudiante esté tranquilo a la hora de contestar. Entonces, las intervenciones siempre van a estar, no solamente de cara a lo que el equipo de orientación hace, que está muy encaminado a la salud mental, que esa es su cancha, por decirlo de alguna manera, sino que ellos van a estar en constante intervención porque los docentes se están preparando, tanto desde la medición para que se les pueda fortalecer en sus habilidades, como desde conocimientos en sesiones que tienen con nosotros, en espacios de capacitación, talleres y demás, para que ellos tengan las prácticas necesarias para que sus clases siempre le apunten al aprendizaje socioemocional. Entonces, si bien sus hijos puede ser que según la necesidad no terminan siendo llevados en principio a un espacio individual en orientación escolar, sí van a ser intervenidos desde el día a día y desde la cultura escolar, porque a la final Insight está para que la cultura escolar siempre nos marque la pauta del aprendizaje socioemocional. Y aquí todas las necesidades van a ser cubiertas, desde las que son más universales hasta las que son intensivas o individuales, van a ser atendidas en las prácticas que cada vez a lo largo del ciclo vamos aprendiendo para acompañarlos a ellos. Entonces, sobre la importancia de trabajar en equipo, pues no está de más que finalmente sabemos, y esto está por estudios corroborados, que la colaboración entre padres e instituciones educativas tienen un impacto bastante potente en el desarrollo y en la formación de los hijos, no solamente en el éxito académico, porque desde Insight no solamente queremos ver chicos y chicas exitosas en cuanto a las notas o al componente académicos, sino también queremos que sean chicos y chicas que puedan sortear con los desafíos de la vida, que van más allá de una calificación, que puede ser muy importante, claro está, pero que también se van a cruzar con unos retos asociados al relacionamiento con otras personas, al manejo de sus propias emociones, al manejo de las emociones de otras personas también, al relacionamiento consigo mismos, y esto también va a impactar de una manera muy positiva o muy negativa, dependiendo cómo sea el acompañamiento, el rendimiento académico y la motivación escolar. Entonces, cuando la escuela y la familia están trabajando en equipo, lo que se logra es que haya mayor motivación y compromiso de parte de sus estudiantes y de sus hijos, que creemos entornos cada vez más seguros para el desarrollo socioemocional, que transformemos los desafíos en oportunidades de crecimiento. Si yo como hijo veo que tengo una necesidad, que el colegio me está atendiendo y además en mi casa también me lo promueven y me ayudan a fortalecer esto que puede ser una oportunidad de mejora, pues claro que va a tener un proceso todavía más transversal, no solamente a nivel del colegio, sino en mi vida, que va más allá de ser estudiante. Y también pues tenemos niños, niñas y adolescentes que se sienten más escuchados, más comprendidos y seguros,
y estas bases son bastante importantes para fortalecer las relaciones con papás y además para fortalecer la relación de ellos con ellos mismos y ganar seguridad frente a habilidades que luego pueden desarrollar o de las que pueden dar cuenta en el mundo académico y fuera del colegio. Pasaré entonces a hacerles la demostración del reporte. Como es un reporte demo, pues aquí no van a encontrar nombres de ningún estudiante, ni de ustedes, ni de otras instituciones. Este es el boceto de lo que es el reporte y cómo se ve la información. Después de esta presentación, salgo de acá para ir directamente al PDF y mostrarles en más detenimiento qué es lo que encuentran. El reporte de estudiantes es un reporte de los más recientes. Antes no teníamos el reporte de estudiantes y lo creamos justamente porque consideramos que al estudiante lo necesitamos hacer parte activa de su crecimiento personal. Y una manera en la que lo podemos vincular es dándole a conocer esa información que está principalmente enfocada en sus fortalezas. Y también habla de algunas áreas que pueden ser oportunidades de mejora con sugerencias de las que él mismo como estudiante se puede ocupar para trabajar en esas oportunidades de mejora. No estamos pidiéndole, no le estamos de ninguna manera dando un juicio o constituyendo un juicio de valor, ni tampoco diagnóstico al estudiante en ningún reporte, básicamente, ni al colegio, ni al papá, ni al estudiante, le constituimos ningún juicio ni diagnóstico, solamente mostramos oportunidades y fortalezas. El de estudiantes está más enfocado en fortalezas y muestra algunas oportunidades, mientras que el de papás sí les va a dar a ustedes un panorama todavía mucho más amplio. Y lo que queremos aquí es que el estudiante pueda descubrir qué lo hace único, que fomentemos el autoconocimiento, que también va a ser súper importante para habilidades del bienestar personal, que tenga más motivación y confianza en sí mismo. Este que está aquí en imagen es el que se ve la estructura del demo de estudiantes. Ya les voy a mostrar con detenimiento. Aquí ya ven una pantalla que está cargando el reporte. Andrea, ¿tú me confirmas por favor si ya se ve el reporte? Sí, gracias. Entonces, este es el reporte que recibiría el estudiante, pues así se ve el reporte que está diseñado para el estudiante. ¿Cuándo lo realizó? Esta no es uno de ustedes, entonces esta no es la fecha real. ¿Cuándo lo realizó? Aquí saldría el nombre del estudiante en vez de resultados demo, saldría Alejandra Mejía Castaño. Y empezamos entonces a descubrir cómo va tu desarrollo socioemocional y qué puedes hacer para seguir creciendo. Le contamos cuál es su principal fortaleza, en este caso para el demo es control de impulsos. Le contamos cuántas personas más o con cuántas personas más comparte esta fortaleza. Acá, pues para el ejemplo de ese grupo en el que el estudiante demo está, el 100% de los estudiantes tienen esta fortaleza del control de impulsos y le contamos o explicamos qué es esto del control de impulsos. Entonces, le decimos que es altamente capaz de detenerse antes de actuar de forma impulsiva, es capaz de pensar con calma y reaccionar o tomar decisiones importantes. ¿Por qué esto es importante? Porque le va a ayudar a evitar conflictos, a cuidar relaciones y a actuar de forma más consciente en momentos difíciles. Entonces, acá se le va a mostrar la principal en la que haya puntuado más alto y luego le vamos a mostrar otras fortalezas identificadas. La autodirección, el control emocional y la expresión emocional también son fortalezas de este estudiante demo. Y luego viene un apartado donde le contamos algunas sugerencias o que puede ser que necesite mejorar, que en este caso es el establecimiento de metas. Comparte esta necesidad con el 50% de los estudiantes de su grupo y también le contamos qué significa, qué es esto del establecimiento de metas. En este caso es pensar en algo que quieres lograr y enfocarte en conseguirlo, es lo que puede ser que a veces sea un reto para este estudiante demo. Y los primeros pasos que puede dar para mejorar en esta habilidad son, por ejemplo, visualizar una meta pequeña del día, decidir una cosa que harás mejor hoy y recordar que tú decides avanzar. Y de esta manera termina el reporte que está pensado para los estudiantes. Como ven, no está para señalar de ninguna manera, solo invita a que se conozca y a que se ocupe de lo que puede ser su propio proceso, porque por más que tengamos el colegio haciéndose cargo de necesidades y ustedes como papás también atendiendo necesidades, el proceso personal siempre será terreno de cada uno de nosotros y cuando hacemos a los hijos responsables de esto, también estamos fortaleciendo habilidades del bienestar personal, como por ejemplo la autoestima o la autoconfianza y la autonomía, que finalmente también son muy importantes para el éxito en la vida en general.
¿Aquí hay alguna pregunta sobre este reporte individual de estudiante? No, hay un comentario que dice, bueno, en algún momento que estabas hablando sobre todo el manejo de frustración, no sé si fue en la parte de los profesores o los estudiantes, dice alguien, me parecieron muy acertados los resultados y genial esta herramienta para integrar en la educación de nuestros hijos, gracias. Em, el reporte de los estudiantes también nos llega a los papás. No. Ahora, sí lo pueden visualizar en el caso de bachillerato a través de ManagePack, porque ahí va a estar el reporte de habilidades para la vida, entonces sí lo pueden visualizar, pero les va a llegar a sus correos el reporte para ustedes, papás. Eh, ¿Qué más hay por acá? ¿Qué se puede hacer si al recibir el resultado los padres o las psicólogas del colegio identifican que no es acorde al desarrollo del niño? Ok, ahí para eso también estamos pensando en las dos mediciones. Siempre durante cada ciclo escolar vamos a tener mínimo dos mediciones, incluso para responder la pregunta que ahora habías leído, Andrea, de si el estudiante no estuvo en el momento en el que se hizo la primera medición, si entonces mide las dos juntas. No, hasta la siguiente medición puede participar, pues o en esa segunda es en donde participaría. Y también porque vi que el comentario o la pregunta decía de mi hijo ni yo hemos contestado, los papás no nos responden nada. Solo los estudiantes son los que participan en la medición y a partir de las respuestas reciben reportes de papás y estudiantes, tal como hasta ahorita se les ha explicado. Em, si no es acorde o por alguna razón vemos que no es acorde, pues siempre está la opción de revisar internamente qué pudo haber influido para el momento de la respuesta. Hay casos particulares que se han ido revisando la pertinencia de que se midan en supervisión, y con supervisión me refiero no a que se les va a presionar sobre la respuesta, sino que si en algún momento, por ejemplo, los niños más chiquiticos tienen un acompañamiento para el proceso de lectoescritura, entonces el docente ayuda a interpretar las respuestas y las preguntas para que el estudiante pueda elegir con más tranquilidad la opción que mejor se le acomoda. Y si vemos en casos de estudiantes de grados mayores que también pueden necesitar este tipo de apoyo, pues también el colegio está muy abierto a tomar este tipo de consideraciones al momento de acompañar a la medición del estudiante. Entonces, si llegásemos a ver que no hay de alguna manera mucha relación entre el resultado y lo que conocemos del estudiante, pues lo que el colegio conoce del estudiante, se tomarán entonces medidas para la siguiente medición y que en esta segunda podamos tener resultados más acertados o más cercanos a lo que el estudiante vive y lo que conocen ustedes. Sí, para complementar la respuesta que has dado, también es importante, papás, identificar los procesos en los que están, como decía Alejandra, sus hijos. Entonces, si ya hay un proceso clínico de por medio, recordemos que esto es un tamizaje, esto no es una evaluación clínica, ¿sí? Entonces, pues obviamente un proceso clínico pues tiene muchos más elementos y recursos y se ha contrastado y cruzado toda la información, pero es algo más profundo. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta para las familias que de pronto tienen sus hijitos en procesos psiquiátricos, psicológicos, ya externos a nivel clínico, ya eso es otro tema, pues digamos, más profundo. Nos dicen acá, mil gracias, está súper generar ese plan de mejora como acción concreta del ejercicio, claro que sí. Excelente estudio, felicitaciones. ¿Hay algún reporte que consolide los resultados de todas las respuestas? Pues no sé, los resultados de toda la generación, de la mentoría, sí, pero no sé. Sí, de pronto ya mostrándote papá o quien nos haya, no sé si es papá o mamá, mostrando el reporte de papás, de pronto puede ser que aclaremos la pregunta porque el reporte de papás es todavía más completo y nos va a mostrar con mucho detalle como las fortalezas y el nombre específicamente de la habilidad que estamos queriendo fortalecer o la que termina siendo fortaleza. En el reporte es mucho más detallado, entonces si de pronto aquí respondemos esta pregunta de aquí se está consolidando, entonces sería ahí, porque la herramienta tiene, como ya también ahorita lo decía Andrea, tres tipos de reportes. Reportes para el colegio, esos son a nivel pues institucional, los maneja solamente el colegio. El colegio tiene reportes grupales e individuales, entonces va a poder ver cómo está el colegio en general, va a ver cómo está una generación y un grupo como tal, y también va a poder ver a los estudiantes y tener reportes para cada uno de estos niveles para el colegio.
Y está el reporte de estudiantes, que es el que les acabo de mostrar, solo se les muestra esta información, y el de ustedes como papás, que es individual, o sea, a papás no les vamos a, no se generan reportes grupales de la generación en la que está el hijo, sino solamente el reporte individual de su hijo o de su hija, con el detalle de las dimensiones de habilidades socioemocionales y de bienestar personal que les he estado mencionando, siendo todavía más detallado en comparación con el de los estudiantes. El reporte de papás entonces está basado en los resultados de sus hijos, y finalmente lo que brindamos es información práctica y clara sobre las fortalezas y oportunidades de mejora o posibles oportunidades de mejora en el desarrollo socioemocional, de tal manera que ustedes también se puedan ocupar. Hay estrategias y sugerencias para poner en práctica en casa que ustedes van a poder tener como base de acompañamiento, y a partir de esas sugerencias también acompañar en las necesidades de los hijos y de las hijas. La idea es que esto, como se los decía ahorita, sea leído con toda la mentalidad abierta y con toda la apertura, para que lo que de pronto no encaje mucho, pues no nos haga de pronto dejar de tener una mirada del resto de la información, sino que yo pueda decir, ok, aquí pudo haber influido algo en la respuesta, no se me asemeja mucho, pero avancemos en la lectura del mismo para ver en dónde sí puedo acompañar y apoyar yo, ya sea la fortaleza para que siga siendo fortaleza, o bien sea la necesidad, pues atenderla desde las sugerencias que nos da el reporte. Entonces, les muestro cómo se ve este reporte. Como ven, tiene más páginas, incluso pues el de estudiantes es solo una, mientras el de papás aquí en este caso tenemos 14 páginas. Es mucho más detallado porque consolida las respuestas frente a las diferentes constructos. Dimensiones 2, habilidades socioemocionales y bienestar personal, y cada una de estas dimensiones la conforman unos constructos. También ahorita les voy a mostrar cuáles son esos constructos, pero aquí se van a hacer una idea, y cada uno de esos constructos va a salir de manera detallada, ya haya sido por una fortaleza o por una posible necesidad, y ustedes lo van a poder conocer respecto al diagnóstico de su hijo. Entonces, pues inicialmente van a tener igual un preámbulo sobre nosotros para que recuerden y tengan claridad de cuál es nuestro objetivo, nuestro interés, que esto no constituye ningún veredicto ni ningún diagnóstico clínico. Les contamos un poco cómo pueden interpretar los resultados, y comenzamos a desarrollar cada una de las dimensiones. Entonces, primero la dimensión de habilidades socioemocionales. En este caso, para el reporte demo, pues explicamos qué son las habilidades socioemocionales, y nos dice que para resultados demo, que aquí saldría el nombre de su hijo o de su hija, sale que hay tres posibles fortalezas. Y hay un pequeño párrafo donde se nos describe como qué puede ser importante atender dentro de las fortalezas de resultados demo asociados a sus respuestas. Y que además en las próximas páginas va a encontrar el detalle de cada una de estas especificidades o de estas fortalezas. Entonces, una de las fortalezas identificadas fue la regulación emocional. Les explicamos y les contamos a qué se refiere la regulación emocional, por qué es una habilidad importante trabajar o por qué es importante trabajar en la habilidad de la regulación emocional, algunos indicios a modo de comportamientos o conductas que ustedes van a poder corroborar sobre esta fortaleza. Entonces, un estudiante o un hijo que regula sus emociones muestra capacidad para calmarse fácilmente, puede expresar lo que se siente de manera adecuada, mantiene el enfoque a pesar de las distracciones y reconoce cuando necesita pedir ayuda o buscar apoyo emocional. Y acá pues le contamos la raíz de la fortaleza, o sea, qué es lo que hace que su hijo tenga una fortaleza como regulación emocional. Ah, es que su control emocional, y miren que acá esto hace match con lo que el reporte del hijo salió, ¿cierto? Entonces por acá nos salía que había un control de impulsos, control emocional, y acá les estamos mostrando a ustedes que el control emocional es la raíz de la fortaleza sobre la regulación emocional que aquí estamos viendo, ¿sí? Y así nos vamos a ir con cada una de las fortalezas. Y acá en principio nos dijo que habían tres fortalezas identificadas, pues entonces van a haber tres detalles de las fortalezas. Si no hubo una necesidad, pues entonces va a pasar a la siguiente dimensión, como es el caso de este reporte. Entonces, como en la dimensión de habilidades socioemocionales, en este demo no hubo una necesidad identificada, pasamos al siguiente, que es bienestar personal, y también nos va a salir un dato. Entonces, dice dos fortalezas identificadas y una posible necesidad identificada. Y entonces aquí también nos va a cambiar un poco lo que sale en el discurso de estos párrafos, donde vamos a poder conocer de manera como cualitativa y resumida lo que a continuación vamos a poder ver.
Posible necesidad identificada entonces en este caso, afrontamiento. Y a diferencia de lo que estábamos viendo con las fortalezas, pues lo que nos va a aparecer aquí es, primero, validemos la necesidad. Ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. El colegio también le va a tener esta mirada de validar las necesidades. A los reportes del colegio también les sugieren ciertas estrategias y recomendaciones a partir de las necesidades. Y a ustedes como papás, lo primero que le decimos es, nosotros no conocemos a sus hijos más que ustedes, entonces porfa validen esta información. Si ven estos comportamientos asociados en sus hijos, entonces son indicios de que esta necesidad puede ser trabajada. En este caso, para la necesidad de afrontamiento, algunos indicios pueden ser que el estudiante utiliza estrategias de evitación para no enfrentar situaciones estresantes, que se muestra incapaz de calmarse o relajarse después de una situación estresante, que exhibe baja tolerancia a la frustración y reacciona de manera desproporcionada y que tiene dificultades para identificar o expresar lo que siente. Si alguna de esas características o esos comportamientos están presentes en el estudiante demo, pues entonces son esos indicios que me dicen efectivamente la necesidad de sobre el afrontamiento está. Y aquí es donde los vinculamos a ustedes por medio de acciones, donde les vamos a, siempre van a tener una tablita que les va a mostrar estos 5 ítems, que responsabilicen a sus hijos de algo, que lo modelen con el ejemplo por medio de, en este caso, la calma y el manejo del estrés durante las situaciones estresantes, que le ayuden en la toma de decisiones, en este caso asegurándose de que cuando su hijo tome decisiones, no estén sesgadas por el momento o la intensidad de la emoción que tienen en ese momento, que le pregunten sobre las estrategias que le pueden ayudar a sentirse mejor en esos momentos y que conversen o hablen con él o ella sobre las emociones que surgen en las situaciones cotidianas y cómo abordarlas. Y a partir de estas costumbres en casa, pues vamos también a fortalecer lo que a nivel personal el estudiante puede estar haciendo derivado de lo que ya le dimos como insumo para trabajar, lo que el colegio está trabajando de manera macro, a nivel grupal y a nivel individual, y luego lo que ustedes hagan en casa. Y así se nos sigue yendo el reporte. Entonces, como nos decía que había solo una posible necesidad identificada, ya va a pasar a las fortalezas y tiene la estructura que les mostraba en principio. Nos explica qué es esto de sentimientos positivos, que aquí está como fortaleza, por qué es importante, cómo se ve un hijo o una hija que tiene esto como una habilidad, cuál es la raíz de la fortaleza y continúa hasta que finaliza el reporte. Entonces, como ven, es un reporte todavía más completo, más detallado. Así les mostramos a ustedes el constructo viene siendo lo que van a poder ver como fortaleza o como posible necesidad. Mientras que en el estudiante, pues ni siquiera están marcados como los colores, que aquí incluso vemos que la fortaleza nos aparece verde y la posible necesidad nos aparece naranja. Al estudiante no nos aparecen estos colores, sino simplemente le centramos la fortaleza, alguna opción de mejora y cómo se puede ocupar de esto. ¿Hay alguna duda sobre el reporte o sobre la estructura y la forma en la que pueden leer los datos? Aunque igual también ya se los voy a compartir. Tenemos cuatro preguntas todavía. Entonces dice, a los chicos se les explicó cómo deben interpretar este informe. Algunas veces no es fácil interpretar esto por escrito. Em, bueno, démonos la oportunidad de recibir el informe. Sin embargo, claro, los orientadores están súper atentos en la clase de habilidades, en la clase de aprendizaje socioemocional. Estamos muy atentos, pero de verdad que es muy sencillo, es muy claro, es muy concreto, se habla pues, de acuerdo a la edad, a la etapa del desarrollo, entonces todo está ajustado para que lo puedan entender muy bien. Entonces, esta ya está. Nos preguntan cómo saber cuándo es necesario tomar acciones y cuándo el resultado es parte del desarrollo esperado. Es supremamente importante esta pregunta porque para analizar los resultados, obviamente tenemos en cuenta la etapa de desarrollo y pues la plataforma eso es lo que nos indica. Y por ejemplo, un ejemplo claro de esto, un ejemplo concreto, los resultados de autorregulación, no solamente en el English, sino en general, los chicos puntúan bajo, incluso los adultos. ¿Por qué? Pues los estudios nos han demostrado obviamente el impacto, por ejemplo, de las pantallas,
de toda esta parte tecnológica, pues no hay que satanizar, pero sabemos que hay un impacto a nivel cerebral, entonces todo eso es muy claro, entonces nosotros no vamos a esperar que el puntaje, por ejemplo, de autorregulación esté como en el semáforo en verde, sino que vamos a esperar que esté seguramente en naranja o en rojo. Entonces eso lo tenemos súper claro con esas, digamos, eso de lo que es esperado en esta etapa del desarrollo. ¿Qué más nos dicen por acá? Donde podemos ver o consultar el éxito que tiene aplicar esta prueba a niños. La validación, pues como ver la validación de la prueba. Dice consultar el éxito que tiene aplicar esta prueba a niños. No, no sé, pero lo que les puedo decir, de lo que he leído acá, muchos comentarios no los he leído, pero sí he respondido de manera, pues, por privado, pero es que se ajusta mucho porque recuerden que los estudiantes de décimo ya recibieron sus resultados, así como los padres de familia. Entonces ya esta población nos ha indicado pues si está muy alejado o es muy cercano a lo que se ve en casa, por ejemplo. Ujú. Eh, Sí, y que efectivamente con los más chiquiticos, pues el proceso está muy ajustado para que puedan pues fácilmente, y cuando digo fácilmente es con ese acompañamiento del docente en el proceso de lectoescritura, pues también termina siendo pertinente. No se mide exactamente de la misma manera una habilidad en un niño que está en segundo a los chicos que están en bachillerato. Entonces, sobre la regulación emocional, aunque se mide para todos los estudiantes, no se miden los mismos componentes desde acá los llamamos correlatos. Entonces, por ejemplo, el control emocional es un correlato de la regulación emocional, que la regulación es el constructo. El control emocional no lo medimos en los niños chiquitos porque por momento evolutivo pues no se tiene todavía la maduración cerebral para que tenga que haber control emocional. Entonces, en los más chiquiticos la regulación emocional, por ejemplo, la medimos con el reconocimiento de emociones. Sí es esperado que un niño ya que está en segundo pueda por lo menos nombrar las emociones y pueda saber que cuando de pronto siente el corazón como un poquito apretado, o que está bajito de ánimo y demás, eso se llama tristeza. O que de pronto cuando algo le parece injusto y no le gusta algo que hicieron con él, entonces eso se llama rabia, ¿cierto? Y desde ese reconocimiento de emociones, junto con otros cuantos constructos que sabemos que por hito evolutivo se puede medir la regulación emocional con los niños chiquitos, lo hacemos. Entonces, la confiabilidad respecto a las mediciones con los más chiquiticos está en cuanto a que la prueba está diseñada para medir de acuerdo al momento evolutivo. Y no medimos ni de la misma manera, es decir, las preguntas no son iguales, no tienen la misma, digamos, complejidad gramatical que pueden tener las de los más grandes, y tampoco se les va a medir desde lo que un niño o un adolescente va a tener en capacidades evolutivas versus el niño que está apenas desarrollándose cognitivamente. Entonces, esa confiabilidad pues va asociada a el momento evolutivo en el que está, y la prueba está pensada para que él tenga en cuenta ese momento evolutivo. Gracias, Alejandra. Dice, ¿se perciben cambios a largo plazo en ambiente socioemocional? En pruebas que se hayan hecho en otros colegios, ¿bajan los niveles de acoso, suben resultados académicos? Sí, está estrechamente relacionado el éxito académico con el aprendizaje socioemocional. Y los resultados finalmente que nosotros desde Insight queremos promover son los que se van a mantener en el tiempo. No solamente hacer o buscar cambios en el corto plazo, que seguramente eso es muy importante, sino también mantenerlos en el tiempo, en el mediano y en el largo plazo, para que efectivamente esto termine impactando todas estas habilidades que finalmente les estoy mostrando, puedan tener un mejor desempeño académico, haya mayor motivación con el proceso estudiantil, tener mejores relaciones sociales, interpersonales, y tener mejor relación incluso consigo mismo a la hora de enfrentarse a los desafíos y los retos académicos y luego de la vida. Entonces, sí tiene un resultado en el tiempo cuando tenemos una rigurosidad con este tipo de estrategias. ¿Hay Ok, alguna otra? espérame. Estoy aquí respondiendo algunas que se repiten en privado. Ok. Dice, además de la intervención individual, ¿se tendrán planes de intervención grupal? Sí, ya eso hace un momentico lo hablamos a través no solamente de las clases de habilidades para la vida, sino que
sale la ley de educación emocional, donde todos los colegios tienen que tener una cátedra o un espacio, pero nosotros venimos trabajando, ustedes saben, en este tema hace muchos años. Yo llevo casi 13 años en el colegio y pues siempre ha existido. ¿Qué pasa? Que cada vez lo hemos ido nutriendo y fortaleciendo aún más con evidencia científica, donde todo está articulado. Y pues el objetivo es que estemos tan articulados que no solamente sea el espacio de la asamblea o sea el espacio de la convivencia, porque esos espacios están diseñados también articulados con los programas, o sea el espacio, sino que sea el espacio de la clase de química, en la clase de matemáticas. Eso es lo que estamos haciendo y ese es el camino que estamos, a lo que le estamos apuntando. Es un reto grande, por eso tenemos que también formar a los profesores, pero les recuerdo, esta es la primera aplicación porque la medición es importante para saber, porque nos dicen, sí, ustedes hacen muchas cosas, muchas, pero a veces como que no se ve mucho. Muchas personas sí lo ven y muchas gracias. Pero pues es un camino que ahí vamos y la idea es eso, que todos nos articulemos porque está en nuestras manos la educación socioemocional de los niños en cualquiera de las asignaturas. Está validado, pero ¿por quién o por qué entidad o estudio está validado? Preguntan acá, Alejandra. Ok, gracias por la pregunta. La prueba finalmente se hace a partir de unos estudios de la Universidad de Harvard. En Estados Unidos hay una institución que se llama CASEL. CASEL es como pionera asociado en todo este tema de aprendizaje socioemocional. Y lo que hicimos fue finalmente pues, realizar investigación interna desde Insight. Tenemos equipo de investigación. Y con estas investigaciones de la Universidad de Harvard y CASEL tropicalizamos la prueba a Latinoamérica, porque efectivamente las habilidades socioemocionales, por ejemplo, en Estados Unidos, se miden por situaciones o contextos sociales muy distintos a los que pueden surgir en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, mientras a un estudiante de Estados Unidos le tienen que preguntar por el manejo de sus emociones ante situaciones como desafortunadas, como pues ataques o pues estas situaciones terroristas que a veces tienen que vivir y que los tienen hasta que preparar en los colegios para este tipo de situaciones, pues en Latinoamérica no suele suceder este tipo de situaciones y por lo tanto las preguntas están enfocadas a lo que efectivamente puede pasar o al contexto predominante en Latinoamérica. Entonces, el estudio está soportado por Harvard, por CASEL, por la investigación interna de Insight y se tropicaliza a todo lo que Latinoamérica nos trae como contexto. Muchísimas gracias, Alejandra. Aquí hay muchas preguntas y comentarios muy chéveres, muy interesantes. Nos quedan unos minuticos, entonces tenemos tres acá. Un comentario dice, se ve un potencial hermoso en este ejercicio, muchas gracias. Excelente todo el trabajo que están haciendo desde el colegio. Importante que las familias desde casa hagamos también nuestra parte. Es un camino largo, efectivamente, no veremos resultados ya, Ujú. pero si continuamos, seguro todos saldremos beneficiados. Súper, muchas gracias por ese comentario. Y nos dicen acá, ¿cuál es el promedio de psicólogos por estudiantes en los colegios que usan esta herramienta? Es una pregunta. El trabajo que hace Andrea y sus equipos, y Sandrita obviamente aquí también, es excelente. Eh, se me fue, se me fue. Sí, pero no la terminé. De pronto, Sandrita, si la puedes terminar, porque se me fue la pregunta. Hola Andrés, sí, yo la contesté, estaba respondiendo que en años iniciales tenemos una orientadora por cada 2 niveles, entonces ahí ya tú puedes contar cómo funciona en bachillerato y sí, de acuerdo, necesitaríamos más, pero con lo que tenemos nos estamos organizando. Sí, básicamente la persona nos indicaba eso, que es un trabajo muy grande, que no solamente es con los niños, sino también con el personal docente, y pues aquí nos tenemos que ir de la mano con gestión humana para que nos apoyen en este trabajo, porque obviamente el bienestar de los niños es la prioridad, pero no podemos dejar por fuera a los profesores, porque pues ellos son una parte súper importante en este proceso. Entonces, efectivamente, sí, gracias por reconocer pues todo este trabajo que se ha hecho. Y yo creo que ya no creo que hayan más Preguntas. dudas o tú si tienes alguna información adicional, Alejandra. No, yo creo que yo también he ido leyendo y ver si algo se me ha pasado responder y creo que hasta ahorita le hemos dado respuesta a la mayoría de las preguntas. De todos modos, si hasta ahorita algo más queda, pues lo aclaramos en los últimos minutos. Yo ya estoy por terminar la presentación y podemos dedicar espacio de preguntas como 5 minutos. Entonces, nada más para darles el contexto de en cada dimensión que se está midiendo o estamos evaluando en los estudiantes.
sobre la dimensión de habilidades socioemocionales que tiene que ver con todas esas habilidades, perdón, que nos permiten gestionar emociones, comprender a otras personas, decidir responsablemente y crear relaciones positivas. Medimos regulación emocional, autogestión, conciencia social y solución de conflictos. Insight tiene pues como un abanico importante de opciones de temas a medir y el colegio lo que hizo fue elegir basado en todos esos proyectos que está haciendo y toda la manera de tener una trazabilidad de todo lo que está haciendo y sobre esta dimensión de habilidades socioemocionales eligieron estos cuatro temas para evaluar en este ciclo escolar. Ya en el siguiente ciclo escolar pues podrían elegir otros, pero cada año el colegio decide cómo quiere estar evaluando cada una de las dimensiones. Entonces, sobre sus resultados, los que van a ver ustedes como papás, pues les van a salir resultados sobre estas cuatro constructos de la dimensión de habilidades socioemocionales, ya sea porque puedan ser fortaleza o porque puedan ser oportunidades de mejora. Y sobre la dimensión del bienestar personal, que tiene que ver con todo ese concepto del sí mismo, el poderse sentirse bien consigo mismo, manejar de manera afectiva y efectiva las emociones, el poder tener relaciones interpersonales positivas y saberse apoyar de los demás. Se evaluaron estas tres: afrontamiento, autoestima y redes de apoyo. Entonces, sobre estas tres pueden identificar las fortalezas o las oportunidades de mejora. Entonces, ya yo les mostré en el reporte pues como lo que van a ver, pero para sintetizar las posibles necesidades identificadas que ustedes van a ver en el reporte en el caso de quienes aplique, son esos aspectos que requieren de atención para fortalecer el bienestar emocional de las relaciones interpersonales y el desarrollo integral de los estudiantes. Los vamos a invitar siempre a la validación de la necesidad por medio de las conductas descritas que aparecen en el reporte y por el contrario, la fortaleza identificada son esos aspectos que el estudiante percibió como habilidades o potencias en su propio desarrollo y la idea es que pues sigamos fortaleciéndola o la sigamos promoviendo para que lo que es fortaleza se mantenga como fortaleza, trabajemos en lo que puede ser una necesidad y cada vez tengamos estudiantes, hijos, hijas, perdón, más capaces de gestionar emociones, de relacionarse con los otros, de establecer límites, de saber cuándo algo no conviene para su propio bienestar y tomar decisiones acertadas. Y todo esto con el trabajo en equipo de institución, Insight y ustedes como papás seguramente lo vamos a lograr. El cómo crear las condiciones en casa está destinado en la tablita que aparecía al final de cada una de las necesidades. Ustedes van a tener siempre estas 5 o 6 tareas, que es asignar responsabilidades, modelar comportamientos, apoyar en la toma de decisiones, realizar preguntas reflexivas, celebrar el progreso cuando la fortaleza finalmente está y conversar, que siempre será una vía muy importante para el fortalecimiento de habilidades, pero también para el proceso de crianza sobre los temas que finalmente son necesarios abordar con sus hijos y con sus hijas. Ya entonces, siendo esta la presentación, podemos dar un espacio de los últimos minuticos que nos quedan como para aclarar dudas o conversar al respecto. Sí, Alejandra, no sé, algo pasa, me salió como un mensaje en la pantalla, dice, cierre todos los navegadores y vuelva a iniciar la reunión. No sé qué pasa, no sé si las familias siguen conectadas. Ok, Sin embargo, creo que la mayor parte de las preguntas ya las hicimos y simplemente como va a quedar grabado, voy a empezar a hacer el cierre con lo que dice acá, si te parece, ¿sí? Porque no sé, ok. algo parece que está ocurriendo con el sistema, no sé. Entonces dice, bueno, excelente, gracias por este valioso respaldo. Y ya, pues las personas muy agradecidas por este trabajo que se está haciendo. No hay más preguntas, no sé si algo pasó, si los papás siguen conectados o no, si alguien puede escribir algo en la cajita de preguntas, les agradezco para saber si seguimos conectados y ya empezar a hacer el cierre y voy a enviar la grabación tan pronto tenga el link de acceso para que todas las personas lo puedan ver. Ah, no, Súper. sí, no, aquí están, sí, no están todavía. A mí me sale que hay 170 Sí, sí, asistentes. están conectados. Súper. Nos alegra muchísimo que no se haya cortado. Nos están avisando. Listo, perfecto. Ahora, si hay alguna pregunta adicional, vamos a mirar acá rápidamente. Nos están avisando que sí están conectados. Súper. ¿Alguna pregunta adicional por acá? No, no vemos. Ahora, para aclarar, en bachillerato, grado quinto,
los padres de familia reciben hoy los reportes y sucesivamente vamos escalando. Sexto, hoy es jueves, viernes, de pronto sexto, séptimo el lunes y consecutivamente para que todos los papás de bachillerato tengan los reportes justo antes del Open Day. Esa es como una pregunta que estaba ahí como muy presente. Sandrita, no sé si quieres aclarar algo de años iniciales y primaria para aprovechar Sí, acá. André, los papás de segundo a cuarto empiezan la semana entrante a recibir también los reportes, los mandamos por correo. Perfecto. ¿Qué otras cosas podemos aclarar acá? Creo que ya, ¿no? ¿Tú ves alguna otra pregunta, Sandrita? No, André, estoy mirando la cajita y no, los papás avisando que siguen conectados. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar por terminado este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Tan pronto tengamos el link, lo vamos a publicar a través de Managepaq para que ustedes puedan ingresar y ven si se perdieron alguna parte. Qué pena, de verdad. Disculpas por la confusión de la hora, pero van a poder tener acceso a toda la información. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra y Sandrita. Lindo día. Que Sí. estén muy bien. Feliz Gracias, día hasta para luego. todos. Chao. Gracias.